expresan la necesaria relación crítica de Heidegger en torno a su primer momento filosófico, es decir, eso que se ha llamado ontología fundamental. Las publicaciones recientes van derribando los ídolos construidos a partir de visiones unilaterales, como por ejemplo la idea de que ese primer momento es un fracaso, ¿no? Como digamos el representante o el que difundió esa versión pues, fue precisamente el mismo Gadamer, ¿no? Gadamer consideraba que la obra fundamental de Heidegger eran las primeras lecciones y lo último, pero Ser y Tiempo era una obra apresurada que resumía algunos aspectos y recaía en un planteamiento trascendental husserliano. Entonces, de alguna manera Gadamer comenzó a difundir esa idea también del fracaso de Ser y Tiempo. Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta el lector al abordar la obra tardía, es decir, este pensar histórico, concretamente abordado en la segunda obra central de Heidegger, que la citó Vanessa, Los aportes a la filosofía acerca del evento, es precisamente la densidad pensante lingüística que ahí se manifiesta y que dificulta ver una posible relación con lo desarrollado en la ontología fundamental, es decir, concretamente el Ser y Tiempo. A continuación expondré una propuesta interpretativa que pudiese ayudar en la comprensión precisamente del paso de Ser y Tiempo a los aportes a la filosofía. La tematización llevada a cabo en Ser y Tiempo se movió en torno a lo que Heidegger llamará diferencia ontológica. A partir de los análisis de la mundanidad del mundo, nuestro autor mostró que en nuestro comportamiento cotidiano llevamos a cabo la diferencia entre la apertura del carácter ontológico del mundo y el descubrimiento de los entes intramundanos. Esto es, ejecutamos lo que él llama la diferencia ontológica en tanto poder diferenciar. El camino de Ser y Tiempo se dirige al fundamento posibilitador de ese poder diferenciar. De hecho, este se ve encontrado en lo que él llama el fundamento de la esencia de Dasein, que él caracteriza como trascendencia en el sentido de sobrepasar. El Dasein, en su poder diferenciar, en su existir comprendedor afectivo de ser, ya es sobrepasador, es decir, sobrepasa al ente en dirección a la apertura de ser y retorna desde esta apertura yecta proyectada de ser a los entes precisamente al descubrirlos. Solo hasta que este movimiento trascendental se lleva a cabo en su totalidad es que podemos encontrar o descubrir al ente en tanto ente o al ente como ente. Formalmente podemos aprehender este sobrepasar de trascender en una relación tripolar de, hacia y algo, es decir, de algo hacia algo y en donde algo es sobrepasado. El de mienta aquello que sobrepasa, es decir, lo trascendental, que es precisamente el Dasein mismo. El hacia es el sobre el que, hacia lo que sobrepasa el Dasein, esto es la apertura de ser, y aquello algo que es sobrepasado es precisamente el ente, pero aún no como ente, sino como ya señalamos, solo en el regreso que pertenece a la trascendencia es que el ente es descubierto precisamente en tanto ente o como ente. Los detallados análisis de Ser y Tiempo, así como las lecciones que se agrupan en torno a este texto, muestran como consecuencia el hecho de que para poder descubrir al ente como ente en mi trato cotidiano, requiero tanto de la apertura del ser de tal ente como de ese movimiento sobrepasador del existir. Lo primero refiere a lo que Heidegger llama la apertura horizontal u horizonte, y lo segundo al movimiento trascendental o trascendencia. Entonces, trascendencia y horizonte son pues los conceptos con los cuales Heidegger piensa en un primer intento, esto es, ontológico fundamental, el fundamento no metafísico de la esencia del Dasein. Dicho de otra forma, el horizonte trascendental es el fundamento ontológico fundamental de la esencia del Dasein. En el horizonte trascendental Heidegger piensa, como destaca von Hermann, la copertenencia ontológico fundamental del Dasein y ser. En el horizonte se muestra la relación de la verdad del ser con la existencia del Dasein, mientras que en la trascendencia se muestra el comportamiento esencial de la existencia precisamente con la verdad del ser. Es decir, la relación entre ser y Dasein, Heidegger lo intenta tematizar ahí en términos de trascendencia y horizonte.
Sabemos que las dificultades interpretativas del pensado autohistórico han conducido a interpretaciones que se basan en fases o en cambios de tema respecto del camino filosófico de Heidegger. Algunos comentaristas, por su parte, ven el pensar histórico del ser como un nuevo intento de Heidegger que anula lo anterior por completo. Este punto de vista no ve ninguna continuidad en su trabajo filosófico, sino únicamente dos propuestas filosóficas aisladas, en donde la segunda, es decir, este pensar autohistórico, exige el abandono de la primera, la ontología fundamental. Pero una interpretación más detallada del camino filosófico de Heidegger exige no un simple abandono unilateral, sino una investigación explícita de ambas perspectivas de la pregunta por el ser. Tal investigación muestra que Heidegger no abandona ni rechaza la ontología fundamental en general, sino solamente esa interpretación horizontal trascendental de la comprensión del ser. Con otras palabras, los análisis obtenidos en la elaboración ontológico fundamental de la pregunta por la esencia del Dasein no son abandonados, sino solamente la elaboración en torno a la pregunta por el fundamento no metafísico de la esencia del Dasein, es decir, esto que mencionamos como horizonte trascendental. Heidegger mismo indicó que lo que abandonó de la ontología fundamental en el pensamiento histórico fue ese horizonte trascendental. En el apartado 110 de los aportes a la filosofía escribe lo siguiente, cito: puesto que el Dasein como Dasein sostiene originariamente lo abierto de la ocultación, rigurosamente tomado no se puede hablar de una trascendencia del Dasein. En el circuito de este planteo, la representación de trascendencia tiene que desaparecer en todo sentido. Fin de la cita. En otro apartado, en el 184, dice, cito: el camino trascendental solo provisionalmente para preparar el camino repentino y el salto a. Hasta ahí la cita. Y en otra anotación marginal hace tiempo, dice, en relación con la planeada sección Tiempo y Ser, no publicada de ese tiempo, escribe: la superación del horizonte en cuanto tal, reversión al origen, el estar presente desde este origen. Fin de la cita. Las estructuras obtenidas del Dasein que se desplegaron en torno a la pregunta por su esencia no desaparecen al abandonar el fundamento ontológico fundamental, es decir, el horizonte trascendental, más bien son reinterpretadas a partir de un preguntar más originario por el fundamento de la esencia en la perspectiva autohistórica. Si en la ontología fundamental la esencia del Dasein tiene su fundamento en la trascendencia y en el horizonte, ahora en el pensamiento histórico se devela su fundamento eventual o acontecedor. En el pensamiento histórico, la verdad del ser, en tanto que lance eventual, ahora experimentada históricamente, se encuentra explicitada en relación con el Dasein comprendedor de ser, el cual se entiende como Dasein arrojado y acontecido. En el número 122 de los aportes, Heidegger dice, cito: el proyecto arrojado es la ejecución del proyecto de la verdad del ser, en el sentido del ingreso a lo abierto, de modo que el arrojador del proyecto se experimenta como arrojado, es decir, acaecido apropiadoramente a través del ser. La inauguración a través del proyecto es sólo tal cuando sucede como experiencia del estar arrojado y con ello de la pertenencia al ser. Hasta ahí la cita.